Buen día, gente. Estamos en la clase número 40 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Pisidunais, dando los primeros pasos en soberanía. Y hoy hablamos de culturizaciones limitantes, cultura que nos limitan. Necesito explicarte esto para que entiendas a dónde quiero llegar yo. Bien, hablemos de la generación que estaba viva en 1920, o sea, que nacieron en 1920, que tendría entre 80, 90, 100 años, ¿sí? O después de ese año de 1920. Y ellos me contaron, yo conocí una señora de 115 años, no, 112 años, que caminaba normal, tenía su arruga, todo, y tenían una memoria privilegiada. Bueno, pero he hablado siempre con gente adulta, grande, mayor, ancianos, y ellos me contaron, por ejemplo, que sus padres, ellos se sentaban los padres en la puerta de su casa o hacia sus cosechas y quedaban ahí horas porque no tenían nada que hacer. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Mirando su cosecha y pensando qué hacer el día de mañana o lo que sea que uno puede estar pensando cuando está sentado. Y en algunos casos privilegiados, a fines de los años 1940, tenían radio y pasaban horas sobre la radio. Pero habían programas de una hora cada por día, por ejemplo. Bueno, la gente esta adulta que me contó a mí en su época, ellos cuando eran niños jugaban cuando no estaban los padres o no estaba el padre. Porque los padres en esa época tenían una conducta tipo militar, eran muy estrictos. Entonces ellos se sentaban al lado de sus padres por horas, ¿sí? Y tenían que pedir permiso para ir al baño o para ir a jugar y tenían que estar sentados con el padre en silencio, copiando lo que hacían los padres. Conozco una señora de 92 años que no soporta que sus nietos estén jugando, aunque no estén haciendo ruido, y lo obliga a sentarlos a la par de ellas, de ella, digamos, y que no haga nada, se quede así como un muñequito, ¿sí? Esta persona ya está un poco más senil, pero esas conductas, esos hábitos todavía le quedan. 4. Los padres les sobraba el dinero porque no tenían en qué gastar el dinero. Eso me contaron muchos. Entonces ellos vendían lo que producían del campo o contrataban gente y les pagaba y les sobraba el dinero, ¿sí? Entonces por eso había tantos feudales o tantos gente con mucho dinero y muchas tierras, estancieros en todo el mundo. 5. Estar soltero a los 35 años era una discriminación. Era lo peor que te podía pasar a vos quedarte soltero a los 35 años. Era un insulto para la familia, para todos. 6. Estaba prohibido el divorcio por iglesia. Y se casaban en civil solo cuando había algo para heredar. En caso contrario, por lo general no se casaba la gente. Por civil. 7. Las normas éticas eran dadas por la iglesia y la ley solamente contemplaba cuestiones económicas. 8. Nuestros tatarabuelos sabían sanar y curar con plantas. Se refiere a los abuelos y tatarabuelos de la gente que hoy tendría 100 años o menos. 9. Eran autosustentables alimenticia y energéticamente. Usaban leña o desechos de las plantas secas para hacer su fuego, lo que sean. Hacían sus propios cueros, muchas sus propias botas, ¿sí? Y se alimentaban lo que ellos producían en el campo. 10. Cómo se divertían, qué es lo que hacían. Su vida diaria era, cantaban, ¿sí? La madre cantaba, los hijos cantaban, se reunían y cantaban. Escribían o leían poesía, ¿sí? Leían mucho la Biblia, porque la Biblia era lo que lo condicionaba éticamente. Eran aventureros, salían a explorar campos, lugares prohibidos, lo que sea. Y ellos se consideraban soberanos dentro de su propio país. Es decir, que eran dueños del país, por ende no había restricciones para ellos. 11. En la escuela a esta gente se la golpeaba cuando eh, no estudiaban o tenían un acto que no era considerado apto en la escuela. Entonces, una de esas torturas era golpearlo con la regla en las manos o que se arrodillasen en
maíz o que tuvieran los brazos extendidos y tenían 2 libros pesados en los brazos. Si dejaban caer uno de los libros, castigo. También la enseñanza en las casas era práctica. Vos veías a tu mamá cocinar y te enseñaba y vos practicabas. Y ellos te enseñaban con el ejemplo. Y se encontraron con las guerras mundiales, ¿sí? Por lo cual muchos escaparon y se fueron a colonizar América, por ejemplo, u otros países. Pero, cosmológicamente hablando, la Tierra, piñata, era un globo alrededor del Sol. Este. Bien, ya para la generación de 2000, lo que tenemos cierta edad en el 2000-2010, ¿sí? La gente que nació en 1980, más o menos 100 años después de ello, 1980, 1990, son gente que ahora tendría entre 30 y 40 años. Entonces, podríamos decir que mis padres eh, estaban sentados frente a la TV y hoy por hoy frente al teléfono celular, ¿sí? Sus padres le dejaban jugar, pero nos castigaban si no ensuciábamos la vestimenta. Teníamos que estar con la ropa limpia. Era un castigo, era lo peor que podíamos hacer, la peor ofensa, ensuciar la ropa. 3. Nos sentábamos junto a nuestros padres para ver la TV, pero ya no teníamos que pedir permiso para ir a jugar y nos permitían ciertos gritos dentro de la casa, cosa que anteriormente no. 4. Mis padres gastaban más dinero del que tenían, entonces tenían deuda a futuro a través de las tarjetas de crédito. 5. Estar soltero o soltera con más de 35 años no estaba tan mal visto. Ya se cambió la ideología de la gente y decía, bueno, no se quiere casar, tendrá su motivo o su profesión que está primero, en fin. 6. Iglesias y gobierno ya comienzan a facilitar los divorcios, pero te cobran por hacerlo. Estoy comparando ciertas generaciones para que veamos cómo ha cambiado la forma de pensar, de sentir, de actuar y cómo ha cambiado el contexto. Las normas éticas ya ahora no la define la iglesia, la definen las leyes. Y también las leyes definen la economía totalmente regulada por la ley. Y la iglesia se mantiene al margen, es como que le quitó lugar. Pero suponemos que le ha cedido el lugar. 8. Nuestros abuelos recomendaban ir al médico. Y ellos ya no sabían sanar las enfermedades que podíamos tener, ¿sí? Había algunos truquitos de la abuela, pero hasta ahí llegaban. Entonces, estos se curaban solos y ahora no saben curarse solos. 9. Son totalmente dependientes o dependen alimenticia y energéticamente del gobierno. Antes no. Ahora no tenemos ni tierra para cultivar más que en macetas, por ejemplo. Y si vivís en un departamento, es peor. 10. Ya la gente no canta porque prefiere escuchar las canciones por la radio, que es a través de la tecnología. Las poesías se limitan a frases cortas. Ahora ves una frase poética en una imagen y eso es lo que nosotros antes hacían con la poesía. Pero la poesía era todo un texto, todo un libro que contaba una historia con el estilo poético y que te enseñaba muchas nuevas palabras. Tenía muchas cosas buenas, tiene todavía. Pero ahora nos limitamos solamente a una imagen con una frase cortita que no explica demasiado. Parece linda, pero al final, para mí, no lo son. Entonces la ciencia reemplaza a la Biblia, ¿sí? No saben nada sobre soberanía. ¿Por qué reemplaza a la Biblia? Porque ahora la ciencia es la que marca las normas éticas de comportamiento y demás. Mis padres no saben nada de lo que es soberanía, ellos saben que van a votar y nada más, que es el poder del pueblo, pero de soberanía no saben nada. Y mis padres, incluido algunos de mi generación, algunos amigos de mi edad, entienden que el país son como su propio reflejo, es decir, que si el país es una mierda, nosotros somos una mierda. El país del primer mundo significa que la gente que vive ahí en ese primer mundo son gente excepcionales, magníficas, maravillosas. Entonces, como es el país, somos nosotros. 11.
Ahora en la escuela no te castigan físicamente, te castigan administrativamente, es decir, suspensión, te rechazan la inscripción o lo que sea. Pero la enseñanza ahora es de memoria. Ya vamos a ver por qué. De memoria. Y no por pensar. O sea, por pensar a mí me han castigado siempre, por tener mi propia forma de pensar. Y nos encontramos dentro de guerras ideológicas. Antes eran las guerras mundiales, primera y segunda, y ahora guerras ideológicas. Que quien piensa de una cosa, piensa otra de diferente. Y 12. La Tierra globo piñata, flotante, es la única en el universo que tiene vida. No hay otra, no hay dónde poder ir porque ningún otro planeta soporta la vida. O sea, si vamos ahí no morimos. La vida en este planeta es muy delicada, aunque fabriquen bomba atómica es muy delicada. Y la Tierra globo viaja en el infinito, que es muy peligroso. Y estamos siempre al borde de ser destruidos, ya sea por un cometa o lo que sea. Entonces, la idea de la cárcel, esta, se transforma en una cárcel, como si estuviéramos en Siberia. Entonces, es imposible escapar de la cárcel, pero si logras escapar de la cárcel, el clima es el que te mata. Entonces, el clima acá, vos salís de esto y te mata. Bien. Ahora vamos a la generación de 1480, antes del descubrimiento de América por Colón. Entonces tenemos uno. Los padres trabajaban en el campo y en sus casas, para sí mismos y su familia, no trabajaban para otro. O sea que no había empleados y empleadores. Entonces, acá trabajaba uno para uno mismo, acá trabajaba para otro y acá trabaja para cualquiera menos para uno. Porque por lo menos acá te quedaba plata, vos tenías libertad y acá ya menos. Bien, 2. Los hijos jugaban sin supervisión, ¿sí? Y trabajaban juntos o al lado de sus padres. ¿Cómo es esto? Lo ves en las tribus indígenas, que podemos ver en cualquier programa. Los niños juegan sin que los padres lo estén controlando, por decirlo de alguna forma. Y trabajan, ayudan a la pesca, a la limpieza, lo que sea. 3. Los padres conversaban con sus hijos en todo momento, porque no había radio, no había televisión, no había prácticamente libro, entonces entre ellos conversaban y se conocían completamente quién es tu hijo, quién es tu padre, quién es tu abuelo, ¿sí? Y hablaban mucho de los abolengos. Yo me acuerdo que mis abuelos siempre hablaban sobre sus padres, sus tíos y otras cosas, y las cosas que hacían importantes y demás. 4. Los padres no usaban dinero, intercambiaban trabajo y alimento. Es decir, yo necesito alimento, voy, le arreglo una verja o una escalera al vecino y él me pagaba con alimentos. Pero siempre era un intercambio, no había dinero físico. Es decir, que si ellos pudieran vivir sin dinero, nosotros también. Pues somos más inteligentes, se supone. 5. En esta época se casaban a los 14 años. Para nosotros eso es un insulto, es una perversión. Pero lo que nadie te dice es que esos chicos de 14 años ya eran muy maduros y eran independientes. Es decir, que a los 14 años vos le hacías una casa a 2 kilómetros de la tuya y ellos tenían los conocimientos para cocinar, alimentarse, cuidar a los ganados, todo. O sea, ya eran independientes. Se podían valer por sí mismos ya a los 14 años. Por eso que se casaban a tan temprana edad. Estar soltero en esa época, después de los 35, era porque había falta de mujeres u hombres con quien casarse. Entonces no estaba mal visto, estaba bien visto, porque no había con quien casarte. O te casabas con la más fea. Pero eso es cuestión de cantidad de gente, porque en esa época no se acostumbraba a dejar la familia porque todas las manos eran necesarias para el cultivo y mantener el hogar. ¿Sí? 6. Se casaban, ¿sí? Y usaban como testigo a la propia familia o a la comunidad. No participaba ni el gobierno ni las iglesias. Eran independientes como comunidad. 7. Las normas éticas eran dadas por la familia y por la comunidad. No participaba ni la iglesia ni los gobiernos. 8. Se sanaba naturalmente con el apoyo de la comunidad. ¿Sí? Es decir, que si vos no sabías cómo sanar cierta enfermedad, alguien de la comunidad lo sabía y te ayudaba. Habían parteras, que no eran de tu mamá, era una tía, una sobrina o una vecina, y ellos eran los que ayudaban al parto.
¿sí? Aparte, en esa época no eran tan frecuentes las enfermedades y la gente era muy fuerte. Andaba desabrigada en medio de tormentas y no se enfermaban, tal vez un catarro, pero no llegaba a lo que nos enfermamos nosotros. 9. La gente era libre e independiente en todo sentido. Y había feudos, sí, o feudalismo, pero tenían territorios muy chicos que abarcar. Luego se fueron extendiendo a través de guerra y demás, pero hasta esa época eran pequeños, eran feudos, castillos que tenían 1000 personas y era todo lo que podían manejar los reyes. Después se hicieron imperios, después los imperios cayeron y cosas así. Bien, 10. Ellos cantaban, bailaban, escribían poesías, pero siempre reforzaban y divinizaban al ser, al individuo, al humano. ¿Sí? Todas las canciones que realzaban los valores que deberías de promulgar, que es la valentía, el buen trato, la honestidad, el no robar, ¿sí? Y eran aventureros sin miedo, porque eran fuertes, tenaces, nada los asustaba, y se iban a cualquier lado del mundo a pelear contra dragones. Eran soberanos 100%, es más, no existía la esclavitud, por decirlo de alguna forma, para ellos, ¿sí? Entonces no había países, y ellos, el territorio que ellos usaban era todo el territorio que ellos habitaban. Aunque lo compartan con los vecinos, era su territorio y lo cuidaban junto con el vecino. Bien, 11. Enseñaban por parábolas, ¿sí? Las típicas parábolas romanas o de las culturas ancestrales. Son parábolas, son ideas que te obligan a pensar, o sea, desarrollaban tu mente crítico, ¿sí? Por lo general siempre eran pacifistas, no buscaban la guerra ni nada, pero estaban obligados a ir a la guerra, o solo luchaban para defender la verdad contra delincuentes, para contener o eliminar al mal. Se protegían entre ellos y por amor, ¿sí? Y ahí vemos que iban a pelear contra dragones por el amor de una princesa, ¿sí? O tu hermano, tu prima, es lo mismo. 12. Los mapas antiguos describen una tierra plana, ¿sí? Con todos los continentes que conocemos y muchos más, ¿sí? Era más tierra que rodeaban los continentes conocidos, que es esta imagen. Bien. Entonces, pero pintaban monstruos y animales gigantes u hombres gigantes que eran muy peligrosos. Entonces, de esta forma limitaban a los aventureros con el miedo y el peligro. Los frenaban para que no vayan a explorar ciertos lugares. Entonces estamos llenos de historias de sirenas, kraken, tormentas peligrosas, etc. Solo los reyes se ve en los dibujos de los mapas que llegaban a otras tierras para comercializar, llegaban hechos unos santos. Solamente ellos conocían la ruta porque ellos pagaban para tener la ruta correcta. Entonces, es el miedo y el peligro como una cárcel física. Bien, antes de continuar, te doy este ejemplo. Antes de 1480, del descubrimiento de América, este es todo el continente que vemos en el planisferio y había más tierra alrededor. Entonces se dibujaban naves gigantes, aves, que se comían elefantes. Entonces para la gente de la época era un miedo terrible. ¿Cómo puede ser que un animal tan grande, poderoso como un elefante, fuera comido por aves? Después había gigantes enormes que mataban a los humanos y se los comían. O kraken o monstruos marinos que de un solo sopecón destruían el barco y la gente moría y nunca más regresaban a su familia. Es el miedo. Luego, esto, 1500 después del descubrimiento de América, en mi escuela, cuando yo era niño, a mí me enseñaba que esta era la Tierra y que la gente de la época, antes del descubrimiento de América, creía que tenía un borde, la Tierra, y ahí todos los barcos se perdían, caían al abismo, ¿sí? Yo siempre me preguntaba, ¿y esa agua que se va, cómo hace para volver? Porque si no se quedarían secos los mares. Y ahí es cuando me pusieron en penitencia, por ejemplo. Por negar esto, porque no puede ser que el agua se caiga, los barcos se caigan, ¿sí? Que el límite como si fuera el plato de un que tiene agua, ¿sí? Y el agua esta nunca se acabe. Luego, en 1980, ¿sí?
tenemos el planeta Tierra que gira alrededor del Sol. Entonces, este es tu límite, tú no puedes salir más allá porque no hay dónde ir, todo es vacío. Y llegamos al 2000 con un Sol que es atómico, tiene muchas explosiones atómicas, sus explosiones nos afectan, más peligro, en vez de monstruo le ponemos Sol, explosiones atómicas. Tenemos el planeta que viaja junto con el Sol por toda la galaxia, ¿sí? Y un cometa nos puede destruir, y para salir hay que tener naves espaciales, porque si vos salís de acá te morís, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con todo esto? Es limitarte a través del miedo, que no salgas para un lado al otro, que te quedes ahí. Y hemos llegado al extremo de que ahora no puedes salir de tu casa. Ahora no puedes salir por tu casa porque hay un monstruo, un peligro que es incomprobable, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero te mantiene con miedo. Este tiene acá la nariz de Pinocho, ¿eh? Y ojo de reptil, por decirlo. Entonces, ahora hay un nuevo miedo que nos obliga a mantener en la casa. Es decir, que antes no podíamos ir a las otras tierras. Luego no podíamos salir de los continentes que ya conocemos. Luego no podés salir porque no hay nada a donde ir. Y luego si salís te morís. Y ahora en casa. O sea, desde lo más lejos nos van encerrando cada vez más hasta en la casa. Ya no podemos salir de las ciudades, ahora menos de tu casa por culpa de este que va a ser 2021, 2022, 2023, eternamente. Bien. Entonces, para todas las cosmovisiones, es como veían el cosmos, el cosmos es el conocimiento, ¿sí? Es la creación. Las antiguas civilizaciones, maya, azteca, inca, hebreas, musulmanas, ¿sí? Que representaban a una tierra plana encerrada en una cúpula, que es la más conocida, ¿sí? Pero siempre dibujaron ellos algunas puertas de escape, que pueden ser los pilares de Hércules. Otros mapas dibujan que paso de Argentina por la Antártida o por Hiperbórea, que vendría a ser el Ártico, hay salidas. Pero quién sabe, eso no viene al caso. A lo que yo voy es que hablaban de seres antropomórficos. Antropomórfico es que tiene la forma del humano, o sea, 4 extremidades, una cabeza, un torso. Entonces, en esas culturas se representaban a dioses egipcios, los sumerios o cualquier otra cultura, que eran dioses que controlaban y esclavizaban al ser humano. ¿Sí? Entonces ahora tenemos a este que nos esclaviza, al igual que hacen los gobiernos y demás. Ellos lo representaban con seres no humanos, pero con forma humana. ¿Sí? Que eran dioses egipcios que tenían la cara de un halcón, o los sumerios cara de gigantes, en fin. Entonces, lo que yo no sé si eran los dioses que controlaban y esclavizaban al ser humano, o era una advertencia que nos dan estas culturas sobre lo que puede pasar si nosotros nos dejamos engañar. Pero eso tampoco viene al caso. A lo que yo voy es que las culturas siempre, en todo lugar, hasta 1800, ¿sí? Realzaban la figura del héroe, de las divinidades. Realzaban al ser humano, que vos tenías que mejorar y ser mejor, ¿sí? Y tenía como comparación los héroes o las divinidades, para que tú imites. Pero ahora, ¿qué nos imitan? Gente que son cantantes de reggaetón, rock, demás, que no vale la pena imitar. Entonces ellos marcaban un camino a seguir o a imitar, que era la divinidad en nosotros. Entonces vamos al sistema de leyes, ¿sí? Que el sistema está compuesto por las leyes, por las religiones, por la educación, por la economía, por la ciencia, y vienen a reemplazar y apoderarse, o sea, tomar el control de todo aquello que nos hace humanos, lo que nos hace independientes y lo que nos hace autosustentables, ¿sí? A la mano viene a pervertir nuestras mentes y nuestros espíritus, ¿sí? ¿Cómo? Crean cobardes. Crean cobardes porque el mundo está lleno de cobardes. Y a la vez castigan a los valientes. Aquel que alzó la mano, que puso una crítica en contra de, generalmente es castigado, preso o asesinado. Te da todo lo que tú puedes hacer por ti mismo. El gobierno, las leyes te da todo, y la religión te da todo lo que tú puedes hacer por ti mismo. O para los tuyos, que sea ya tu familia o tu comunidad.
Entonces, en vez de que tú puedas cosechar tu propio alimento, ellos te lo dan a cambio de. Forman víctimas, que son las víctimas de género, la ideología de género, mujeres maltratadas, pobrecitos los niños, ¿sí? Pero castigan a la vez a todos los guerreros. Esto es lo que hace la ley. Aquel que se opone, que dice eso no es víctima, es una cobardía, lo que vos quieras decir, sos castigado. Negacionista, hereje, lo que sea. Te dicen qué pensar y qué sentir, ¿sí? Y a la vez, son las dos caras de la moneda, castigan el libre pensar y el libre sentir. Crea ignorantes para luego ellos poder guiarlos, ¿sí? Como si fueran burros que le ponen la verdura adelante y lo hacen caminar. Y nunca le dan la zanahoria, por decirlo de alguna forma. Y castiga a los que guían a los otros, aquellos que se ponen al frente, ¿sí? Que podrían ser aquellos viejos sindicalistas que peleaban por ayudar a los compañeros, ¿sí? Por lo general son castigados todos. O hoy por hoy son comprados. Entonces con sus leyes morales, éticas, religiosas, reemplazan a la humanidad, reemplazan a la sabiduría de los pueblos ancestrales y actuales, reemplazan al bien que sí existe en nuestro ser. Porque nosotros queremos hacer el bien, ayudar a alguien, te dicen que no, no podés. Si lo tenés que hacer, tenés que estudiar primer auxilio para ayudar a alguien, si no, no lo hagas. Y te castigan si lo haces, aunque tenga los estudios, ¿sí? Y esto para transformarnos a nosotros en animales que funcionemos en una granja de construcción. En vez de animales, son robots, pero con nuestros cuerpos. Ahora, es con la ciencia que se crea una cárcel mental y espiritual. Las mismas cárceles que yo te relato en estos ejemplos, lo hace la ciencia, pero dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, porque nos dicen qué pensar y qué sentir. Entonces la ciencia viene a decirnos que no somos nada, ¿sí? Que somos un grano de arena en un mar de arenas, ¿sí? Y la arena está muerta y es inservible. Eso es lo que vemos nosotros en imágenes. Entonces eso es lo que nos asociamos nosotros con cuando nos dicen que somos un grano de arena, ¿sí? Y estamos perdidos en el espacio infinito, no hay nada. Nuestra vida es miserable. Es un momento en la inmensidad del tiempo, del espacio. O sea, tu vida no es nada. No sos nada, no somos nada. Eso es lo que viene a refutar la ciencia, en contra de todas las otras culturas ancestrales. Y es ahora que es con la tecnología, basada en la ciencia por detrás, con la que se impone su control, ¿sí? Hablamos de esto, la tecnología es la que nos limita a nosotros a irnos, ¿sí? Con su tecnología ellos pueden salir, pero como vos no tenés tecnología no podés salir. Entonces te están diciendo que con las tecnologías que ellos usan, su ciencia, su médica, lo que sea, su electrónica para el control del dinero digital, es con la que reemplazan y no imponen su control, ¿sí? Antes con el miedo, siguen las limitaciones físicas y ahora le aumentan otro límite más que es el control a través de la tecnología. Y todo esto lo logran hacerlo, ¿sí? Robando a la soberanía individual de cada uno de nosotros, porque nosotros al final terminamos cediendo. Aquel que no se quiere pinchar se ve obligado a pincharse, porque si no se queda sin casa, sin auto, sin poder ir a un bar, sin tener eh, una guardia médica por cualquier accidente, ¿sí? Es aquí cuando quiero activar Show Me Rem, que es una persona jurídica registrada dentro del sistema, bajo su control del sistema, pero te hacen creer que sos como soberano. Yo aclaro como soberano porque cuando tú tienes una República Errante de la Arenda, no eres 100% soberano. Haces de cuenta que eres soberano, pero siempre bajo su control, bajo su ley. Entonces, al entender este capítulo y el del video anterior, es con lo que yo me doy cuenta que puedo crear, ¿sí? Desde el soberano que hay en mí, 100%, una persona jurídica fuera del sistema, como la representación de un soberano 100% natural. Entonces, no la tengo acá, esto va para otro video. Este es mi RAM, por ejemplo. Es mi persona jurídica, pero dice que soy como soberano bajo
la jurisdicción y las órdenes de otra persona. Es decir, como yo soy un capataz, ¿se entiende? Y tengo un jefe por arriba. Soy soberano como capataz, puedo tomar mis propias decisiones, pero hasta por ahí nomás, porque el jefe de arriba me condiciona todo. Entonces, hacer una sin la REM, sin el sistema. Eso ya lo ves en otro video. Entonces, lo que pretende es ayudar a crear nuevos soberanos 100%, para formar comunidades 100% independientes del sistema, pero que puedan comercializar con el sistema, como si este fuera un comerciante foráneo. O sea, todo el sistema es un comerciante que impone muchas cosas. Entonces, yo voy a hacer contrato con él, con mis contratos, y usaré los recursos que esté dispuesto a intercambiar conmigo. Entonces, reconociendo que este sistema es abusador y desleal. Entonces, usando su propia moneda, solo como simple intercambio o medio de intercambio, pues este comerciante usa moneda de fantasía y fantasía le vamos a dar. Entonces, lo que quiero decir yo, las narrativas cambian, pero siempre se enfocan en limitar, ¿sí?, nuestro sentido aventurero, ¿sí? Porque en la Tierra esta hay tratados que, bueno, podés ir a la Antártida, no podés ir a ciertos lugares por ecología, pero siempre una excusa tras excusa. Y te limitan, ¿sí? Te van encerrando, es una cárcel donde no podés salir. Y ahora llegamos al límite de que no podemos salir de nuestras casas, ¿sí? Porque hay un peligro que en otros casos era, vos te hacías responsable del peligro, pero ahora te hacen responsable a vos, ¿sí? O sea que vos sos el peligro. Este te reemplaza a vos. ¿Y a quién hay que matar? Al peligro. Entonces, llegado hasta acá, hemos tratado de comprender cómo a lo largo del tiempo, hablamos en un par de generaciones, un par no más de eso, o sea, serían mi tatarabuelo, mi abuelo, yo y la antigüedad, que son antes de mi abuelo, cientos de años atrás, varias generaciones atrás, cómo ha ido cambiando los conceptos. Para lo que una generación antes era algo bochornoso, para la otra no. Y para la otra no es bochornoso, ¿sí? No lo discrimina, pero lo consagra, lo lleva al extremo. Entonces, haciendo un revisionismo histórico, nos damos cuenta de cómo hemos sido manipulados generación tras generación. Porque todo esto se logra con la propaganda, con las leyes, ¿sí? Con lo que te dicen los curas que tenés que creer, pensar, decir. Entonces, esto es un mea culpa, por decirlo de alguna forma, o sea, mi culpa, que yo permito que hagan de mí lo que ellos quieren. Entonces, esto es un buscapolo. Esto te permite detectar dónde hay corriente y dónde no. Entonces, busquemos nuestro polo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra fase, la que nos da energía, nos da vida? Y empecemos a hacer nuestra vida fuera del sistema, fuera de todas las creencias de la iglesia, de la ciencia, de la ley, ¿sí? De todo, empezar a revisionarlo y volver a ser nosotros mismos como éramos en un principio. Nos vemos, gente. Luego hablamos de cómo crear una REM fuera del sistema. Nos vemos. Chau, chau.